disfrutar, el adorar, el tener comunión y también disfrutar y oír la palabra de Dios para nosotros. Con eso en el corazón queremos tener esta oración que nos conduce a recibir el mensaje el día de hoy. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Nuestro lenguaje español, o castellano si lo prefiere, tiene una variedad, y diría yo un sinfín de maneras de decir algo de distintas formas. Y usted conoce o le es muy familiar estos dichos que a continuación va a ver. El primero, por ejemplo, dígame si no lo conoce: en boca cerrada no entran moscas. Este otro: por la boca muere el pez. Machete, estate en tu vaina. El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Y este es uno de los preferidos de muchos. Este que dice: calladitos nos vemos más bonitos. Y hermanos, todos estos clichés y todos estos dichos, aunque dicho de distintas maneras, significan prácticamente lo mismo. Y lo que significan en esencia es esto: es mejor callar como muestra de prudencia. A veces guardar silencio es una manera de ser prudente. Pero lo interesante es que cuando no tenemos el cuidado de hablar, entonces podemos equivocarnos. De hecho, la Biblia habla con amplitud acerca del uso, del buen uso o del mal uso de la lengua. Es que también cuando no tenemos cuidado al hablar, podemos caer en la fanfarronería. Eso significa hablar con arrogancia. O también, si no tenemos cuidado, podemos caer en esto que para mí fue una palabra nueva, por cierto. Esto que los españoles llaman, podemos caer en la cantinela. La cantinela es esa repetición molesta e importuna de algo. Está repetir y repetir y repetir lo mismo, ¿no? Cantinela, esa es una palabra nueva para mí. Así que se las doy gratis. Pero lo cierto, mis hermanos, es que también las palabras pueden ser el instrumento o puede ser el arma que un traidor puede usar contra otro traidor. Y es interesante, pero como lo continuamos hoy, desde donde lo dejamos la última vez en nuestra serie, sucede que hoy vamos a ver que siempre salen aquellos que tratan de persuadir a otros para tomar el control, para tener posición, para ganar prestigio, para tener notoriedad. Sí, el pasaje que vamos a ir hoy nos va también a decir que siempre hay aquellos que cuando hablan y persuaden a otro, lo hacen con una pantalla, con algo aparente, donde se muestran muy solidarios con los demás, pero que allá en el fondo tienen agendas escondidas. ¿Ya? El pasaje hoy nos va a decir, hermanos, que se pueden presentar de esa manera. Y lo interesante es que podemos nosotros también darnos cuenta que, como los políticos, que salen con sus demagogias, ¿no? Esa palabra muy rica en nuestro castellano, demagogo. Es alguien que habla palabras huecas. Eso que ya sabemos que los políticos nos tienen hartos, ¿sí? De que hablan de lo mismo y ya sabemos cómo son los políticos, ¿no? Que yo les prometo y yo les prometo y yo les prometo y al final de cuentas, nada. Ese es un cuento viejo ya, ¿no? Lo interesante, hermanos, es que a veces también las palabras se manifiestan con demagogia. Es decir, con esos halagos para ganarse el favor de los demás. Pero al final terminan sacando los colmillos, pero bien afilados.
De nuevo, ahora el pasaje nos lleva a una realidad. Y lo peor del caso, lo peor de todo, es que todas estas gentes que tratan de persuadir a los demás, lo hacen con mayor facilidad con gente, como hemos dicho anteriormente en nuestro pasaje, con personas con corazones inconstantes, con mentes inconstantes. Y una persona así siempre va a ser presa fácil para todos estos que quieren también dejarse oír con sus voces. De ahí el gran tema del día de hoy. Sí, para un traidor, la voz de otro traidor. Porque de eso es lo que nos va a hablar el pasaje el día de hoy en Jueces capítulo 9, a donde le invito a ir. Y refresquemos entonces nuestro corazón con esta palabra, porque si hay alguna voz a la cual nosotros le tenemos que prestar atención, a esa voz que con cuidado tenemos que oírla y prestarle toda nuestra inclinación de nuestros sentidos, es la palabra de Dios, porque es una palabra fiel, eterna, incambiable, poderosa, transformadora. Y esa voz sí la queremos oír. Y esa voz queremos que nos afecte, queremos que nos transforme. Y mis hermanos, al ir a Jueces capítulo 9, vamos a ver que el texto nos va a mostrar que hay quienes también con sus palabras y que con sus acciones sí llevan a mostrarse en una maldad, oiga, donde alguien sin Dios va a mostrar su peor versión. Y en el capítulo 9, versos del 34 al 41, donde le invito a poner su mirada y su atención para que hoy nos dejemos instruir por esa palabra fiel del Señor. Sí, para un traidor, la voz de otro traidor. Caramba, ¿no? Jueces capítulo 9, versos del 34 al 35, vamos a encontrar el primer principio. Y dice allí el versículo 34: levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Muy bien, para retomar el flujo del pasaje, esta narrativa que la traemos ya desde hace varios domingos, y para que nos situemos en la esencia de lo que aquí ahora la narrativa nos ofrece, tenemos que ver de qué está hablando. Nótese que en el versículo 34, esas 2 primeras palabras, levantándose pues, ¿sí?, está especificando una acción de alguien. Y ese alguien es Abimelech. Pero la acción de él, con la que va a mostrar su peor versión, es resultado de las palabras de alguien, ¿sí?, en quien con sus palabras también muestra su peor versión. Y son estas que están dichas ahí en los versículos del 31 al 33 que vimos en la última ocasión. Es Zebul, que es el gobernador de la ciudad de Siquem, que se vio herido allá, pero muy por dentro, cuando Gaal, al levantar a los de Siquem, ¿no?, y decir que nos podemos zafar, quitar de este dominio de Abimelech, porque este es medio judío y es medio cananeo, y yo soy de raza pura, cananeo como ustedes. Y con su discurso él logra obtener el apoyo. Estos le dan el sí. Entonces con toda esa gente en la bolsa, sí, habla palabras, porque él dice: ¿y quién es Abimelech? ¿Sí? Si yo estuviera en la posición, a yo lo pondría en su lugar. Y pasamos esa ocasión en el pasaje anterior. Y luego hablando en público y persuadiendo a estos inconstantes, dándoles el sí, que explota exteriormente. Note que en el versículo 28 allí, para entender cómo esto está ocurriendo, dice allí Gaal no es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo. Zebul es el gobernador de Siquem. Y está diciendo Gaal ahí, ¿no? Zebul también es un pelele suyo.
Este Zebul es una marioneta de Abimelech. Ya lo expone públicamente ante los demás. Explota públicamente con sus palabras. Y lo interesante es que ahí en el versículo 30 habla de la reacción de este gobernador de Siquem llamado Zebul, y dice que se encendió en ira. Y note usted cómo se van dando las variantes acá, porque mientras Gaal explota exteriormente, entonces la reacción de Zebul, el gobernador, es explotar por dentro. Y mucho tiene que ver en este duelo de traidores. Para un traidor, otro traidor igual o peor también. Así que el contexto nos ofrece una riqueza de lo que en el primer principio usted puede anotar ahí. Mis hermanos, el primer principio es que la voz influyente sin Dios te aleja de Él. Y siempre va a ser así. La voz influyente sin Dios siempre te va a alejar de Él. No esperemos una cosa positiva. No esperemos que alguien sin Dios a mí me influencie de una manera espiritual. Porque la persona, para que me influencie de manera espiritual, tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. O sea, tener la regeneración, el Espíritu Santo que imparte nueva vida en el creyente cuando venimos a confiar en Él como Señor y Salvador. Es que la espiritualidad sí puede ser influenciable solamente cuando la persona también conoce al Señor. Pero esperar que alguien sin Dios me vaya a influenciar espiritualmente, eso está pero muy lejos de ser. Por decir que nunca va a existir. Y aquí encontramos el principio. La voz del influyente sin Dios siempre, hermanos, nos va a alejar de Él. Así que tenemos las palabras de Zebul, ¿no? Y fíjense que este explota por dentro. Dijimos, ¿no? La explosión es externa. Sí, pero hay quienes, y esto también muchos de nosotros solemos ser así. Porque dice el versículo 28, o mejor dicho, el versículo allí, ¿qué sería? Se encendió en ira. En el versículo 30 dice que este explota por dentro. Y muchas veces solemos ser así. De hecho, depende del temperamento de cada quien. Hay quienes que explotan y dicen todo lo que quieren sin importar a cuántos van a herir. Y hay quienes que también su ira la expresan callados. La expresan allá por dentro. Es esa otra brasa encendida que nos puede matar por dentro. Se llama implosión. La explosión es externa, con daños externos. Pero la implosión tiene ese desastre interior que no somos exentos de ello. Y aquí tenemos las dos modalidades, ¿no? Por un lado, este Gaal explotando exteriormente y así viendo de menos y menospreciando al gobernador llamado Zebul. Aquel también se va a encender en ira por dentro y va a explotar, pero este sí va a saber también expresar su ira de otra forma. Y lo va a hacer de una manera secreta. Mire cómo dice el versículo 31. Que la manera de reaccionar de Zebul fue y envió secretamente. Sí, lo que estamos tratando de exponer aquí en este primer principio es que la voz del influyente sin Dios te va a alejar de Él. Y hermanos, atención, porque aquí lo que el pasaje nos está diciendo es que este Zebul, hombre malo, pone en alerta a otro hombre malo. Lo pone en alerta y le manda a decir: ¿sabes qué? Actúa de inmediato. Mientras este habla, tú actúa. ¿Sí? Y también este Zebul no solamente lo pone en alerta, sino le dice cómo tiene que actuar. Levántate de noche, ven con tu ejército, ven con la gente que tienes y entonces cáele de sorpresa a este. ¿Ya? Y no solamente eso, sino también le dice cuándo. Casi que le da el itinerario de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso es que las primeras dos palabras del verso 34, vaya si no son tan descriptivas en esta narrativa para nosotros. Y dice ahí: levantándose pues, este hombre malo toma acción por el consejo de otro hombre malo. Así es, mis hermanos. Así es como se produce la maldad.
Uno provocando un malo, provocando la maldad de otro hombre malo. Y cuando la maldad se posiciona en alguien, oiga, esta maldad también puede agigantarse al punto de no quedar solamente en consejo, al punto de ir más allá de las palabras, al punto de convertirse en acción. Sí, y este se va a mover levantándose, pues, dice el versículo 34, Abimelech y toda la gente que estaba con él, dice que fueron, ¿ya? Y que, oigan, pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías. Estos iban directo, ¿no? Estos iban a lo que iban. Y luego en el versículo 35 dice, y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Miren, la cosa está así. La cosa está en que es que puede estar tan desprevenido alguien que ni siquiera se logra imaginar en su momento que el peligro le acecha. Es que él se levanta como un día normal. Es que para él levantarse esa mañana y pensar que va a ser un día tan rutinario es que le hace perder incluso el estar alerta del peligro que se le está asomando. Y se levanta y sale, dice, a la puerta de la ciudad, sin percatarse del peligro inminente al que va a ser expuesto. Y todo por, hermanos, seguir el consejo de otros. Ahora, ¿qué encontramos acá? Lo que encontramos, mis hermanos, es que este hombre sí sabe encender su zarza, sus brasas interiores, su enojo, su ira, y entonces lo hace con una aparente cordialidad. Porque en el pasaje, en el flujo del pasaje, este Zebul acompaña a Gaal ahí a la puerta, mencionada en el versículo 35. Lo acompaña, y esa ira que lleva por dentro la traduce en cordialidad aparente. Así es la maldad. La maldad no crea que siempre se le va a presentar de manera grotesca, así, impecable, y se le va a presentar de una manera atropellante. No, la maldad se le puede presentar con cordialidad también. Y nos puede comer vivos. Y esa maldad disfrazada de cordialidad, entonces nos puede poner en una posición en donde ni siquiera nos damos cuenta del peligro al cual nos vemos expuestos. ¿Se da cuenta del pasaje? Sí, esa cordialidad falsa de un aparente día rutinario. Parece que las cosas van a ser tan normales como el día anterior, pero hay mucho por decir aún. Este traidor engañando a otro traidor, un traidor herido con otro traidor que es menospreciado por todos. Así es que, hermanos, aquí podemos llegar a una aplicación rápida en nuestro mensaje. Y la aplicación es esta que tiene ahí en su guía y la puede también tomar nota. Cuídate de los enemigos engañosos que distorsionan tu perspectiva de Dios. Y estamos viviendo tiempos pero tan confusos, hermanos, que el Señor de veras nos permita discernir estos tiempos con sabiduría. De aquellos que nos pueden persuadir a que nuestro corazón y nuestra mente nos distorsionen la perspectiva de quién es Dios para nosotros. Porque de lo que sí estamos claros es que el enemigo, olvídese, el enemigo nunca va a tener una buena opinión suya, nunca. El enemigo nuestro jamás va a tener un comentario bueno acerca de usted y de mí. El enemigo siempre se le va a estar enrollando como una serpiente, como una boa constrictor en todo el cuerpo hasta apretarlo y romperlo por completo. Es que el enemigo, eso es lo que gusta. ¿Acaso no nos enseña Pablo y dice que ahí está el acusador? Dice que en tiempo presente nos acusa delante de Dios. Olvídese, el enemigo nunca va a querer y ni tiene la menor intención de hablar algo bueno suyo y mío.
Es que el enemigo llamado Satanás constantemente está acusándonos delante del Padre. Pero qué lindo es el Padre, ¿no? Que nos mira a través de su Hijo y le somos agradables por Él y por Cristo. Entonces nosotros podemos estar así completos, dice el apóstol Pablo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por eso es que le somos agradables. Y por eso es que podemos ser llamados hijos. Olvídese, el enemigo constantemente nos ha declarado una guerra diaria. Y nos puede estar también atacando con aparentes cordialidades. Así que necesitamos estar con la mente bien clara, ¿no? Con el corazón entendido en su palabra para saber vivir el día a día con el Señor. Ahora, ¿dónde entonces? Si nos tenemos que cuidar del enemigo engañoso con diferentes cosas que distorsionan nuestra perspectiva de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la palabra y a la dirección segura de aquellos, de usted mismo, en particular comer, alimentarse de la palabra de Dios. Y que ésta nos dé un corazón entendido, que discierna dónde es que está el enemigo queriéndonos cambiar nuestra perspectiva de Dios. El pasaje sigue y el pasaje nos va a ofrecer un segundo principio. Y este segundo principio lo encontramos, esto se pone bueno, hermano. Es que la narrativa bíblica es un recurso que tenemos para que al describir eventos, entonces nosotros podamos venir a encontrar verdades. Y lo que continúa ahí en el versículo 36, note cómo dice ahí. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como que si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Quedémonos ahí por un momento, hermanos, porque realmente estos versículos 36 y 37, miren qué manera de describir este principio que ahora usted puede anotar. Es que la voz del influyente, este es el principio. Segundo, la voz del influyente sin Dios siempre te mete a conflictos que no sabes manejar. Y muchas veces nos prestamos a eso. La voz del influyente sin Dios te mete en conflictos que no sabes manejar. Miren qué cosa. Y los detalles, prestémosle atención a los detalles, porque allí en el versículo 36 está bien claro. Fíjese que lo que más le importa, por lo que leo en el texto, lo que más le importa a Zebul, a este gobernador de Siquem, oiga, ni siquiera es la propia gente de Siquem. Lo que le importa a él es su posición. Y entonces, como si Abimelech corre peligro en lo que tiene, entonces automáticamente corro peligro yo con la posición que tengo acá. Y es este Zebul que ahí en el versículo, ya dijimos, ¿no? Salen a la puerta como un día normal, como una rutina diaria. Y de pronto Gaal ve y dice: yo veo gente descendiendo de la cumbre. Y hasta lo ridiculiza y note que entre la conversación, mientras la conversación se va dando, hay una acción que se está también efectuando. Lo entretiene y no solamente, oiga, lo ridiculiza, sino que Gaal es que está tan perdido que dice: es que yo veo gente descender de las cumbres. Él no ve ni sabe tener una claridad de lo que es el peligro que él está presenciando. Veo gente de las cumbres descendiendo y Zebul le dice: no, es que tú estás confundido. Es que tú confundes los cerros y los árboles con sombras. No vas a perseguir sombras. Ninguna sombra va a pelear contigo.
¿Ya? Y lo entretiene, y luego en el versículo 37 otra vez dice Gaal, es que ahora yo veo que están descendiendo y que vienen por el valle. Hombre, se le está acercando el peligro, y mientras continúa conversando, este traidor sigue también allí, manteniéndolo y escondiendo el peligro en sombras. Sí, mis hermanos, se acerca el peligro de diferentes flancos, porque dice ahí, con 4 compañías. Es que veo que descienden, es que ahora veo que vienen por el valle, y veo otro grupo, otra tropa que viene por el otro lado de la encina de los adivinos. Oiga, hermanos, muchas veces nosotros podemos estar siendo rodeados por el peligro, por el enemigo, y ni siquiera nos percatamos. Y pensamos que son sombras. Y pensamos que son cosas inofensivas. Y entonces ganan terreno y se acercan tanto a nosotros que hasta nos pueden matar. ¿Cómo es que la Biblia está llena de exposición clara de cómo nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Y este Gaal entonces, allí, ¿cómo se dice naive en español? Crédulo, a veces se me van las palabras. Ahí está crédulo, pensando que solo es sombra, pensando que no es nada. Y mis hermanos, lo que encontramos aquí es peligro real. Peligro real. De ese peligro que te mete el miedo en todo el cuerpo. Y entonces aquí continúa en el versículo 38. Y Zebul hasta entonces lo expone, óigalo, a la propia arrogancia de sus propias palabras dichas anteriormente. Bueno, ¿qué no eras tú el que decía? Pues supongamos, y si acaso es Abimelech el que viene ahí con su tropa, ¿qué no eras tú el que decías quién es Abimelech? ¿Y quiénes somos nosotros para que le sirvamos? Entonces, si tú piensas que es así, ve y enfréntalo. Y mis hermanos, aquí se muestran varias cosas. Porque una de las cosas que yo encuentro en el pasaje es que oír la voz del traidor, óiganlo, hermanos, en nuestro tiempo real, en nuestra realidad constante y rutinaria, oír la voz sin Dios es apostarle a la derrota. Oír la voz sin Dios es también ser arrastrado hacia una trampa. Oír la voz del que está sin Dios es también perseguir la agenda de otro en su maldad. Y por eso el versículo 41, note cómo sigue el versículo 39. Bueno, no tuvo más remedio este Gaal, ¿no? No tuvo más remedio que empuñar la espada e ir a buscar a Abimelech. Y mire cómo se da el desenlace acá. Versículo 39 dice, y Gaal salió de delante, o delante de los de Siquem, no tuvo opción, y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, la ciudad donde él ahora, por sus intereses, había adoptado como su nueva ciudad. Y dice, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. ¿Qué está pasando ahora acá? Miren, el traidor, el que iba a perseguir y el que iba a destruir, es destruido, es derrotado. Y aquí podemos sacar algunas cosas. Porque muchas veces, hermanos, podemos estarle dando tanta atención a esas voces sin Dios que las tomamos como credo de vida para nosotros, siendo cristianos. Y le menciono algunas. Por ejemplo, una voz sin Dios allá afuera. Sí, allá afuera, saliendo de la puerta de su casa o saliendo por esta puerta. Una voz allá afuera es esta: el fin justifica los medios. Y muchos comulgan con eso. Pues no importa cómo lo logre, la cosa es lograrlo. No importa cómo yo pueda obtener más dinero. El fin justifica los medios.
entonces voy a delinquir. Entonces voy a moverme en el dinero fácil. Entonces voy a estarme comprando el raspadito ese de la lotería. Y siempre estamos buscando maneras en las que, mis hermanos, la voz sin Dios es llevarte incluso a viciarte, a enviciarte y a perderte. Esa es una voz allá afuera. El fin justifica los medios. Otra más. Otra voz allá afuera es esta. Si te gusta, disfrútalo. Dios sabrá entenderlo. Si te gusta, hazlo. Dios sabrá entenderlo. Otra más de esas voces allá afuera y que abundan es esta. Si te ofendieron, devuélvele con represalias más duras. Esas son las voces, hermano. Y mucha gente no explota, implota, se destruye por dentro. Y como este hombre, con su ira acumulada ahí, y hermanos, una vez posicionada esa llama, esa brasa encendida, prepárese porque va a crecer. Ni usted ni yo nos podemos garantizar de que no vamos a cruzar la línea. Nadie. Porque por eso necesitamos venir y pedirle al Señor que en su gracia nos permita vivir un día así en la victoria que Él tiene. Y esto no es hablar de subjetivismo, esto es hablar de realidad. Porque mis hermanos, hemos dicho que mientras más me alejo de Dios, otras cosas las voy a preferir. Y mientras más me alejo de Dios, más me puedo gustar yo mismo. Y hay algo más. Mientras más me alejo de Dios, óigalo, esto es así, esto es bíblico, nos volvemos más disfuncional. Nos volvemos más disfuncionales. Y al decir disfuncionales, ahí le cabe de todo. Y muchos cristianos viven alimentando su corazón, ¿sabe con qué? Con basura. Y como se dice en inglés, ¿no? Garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Y muchos cristianos viven con su religión ahora, con su nueva religión, con su nueva vaca sagrada llamada redes sociales. Dios mío, óigalo, pero viven embelesados con el TikTok. Son estas cosas que ni siquiera merece mencionarse acá. Pero hombre, es que hay que decirlo también. Es que viven embelesados con el Facebook, con el TikTok y con el Instagram, que ya es la religión moderna también, con que muchos cristianos alimentan así su corazón y adoptan nuevas perspectivas y adoptan nuevos valores y entonces minan su corazón y su conciencia con lo que dicen otras voces. Ciertamente necesitamos ubicarnos, ¿no es cierto? Ubicarnos con la voz que trasciende, la voz de Dios. Y saben, comenzamos este mensaje hablando de dichos populares, ¿cierto? Es sabiduría popular, que tienen un significado y vaya si no describen una realidad. Ahora yo quiero concluir esta mañana con otro dicho popular. Un dicho popular que en su momento el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, óigalo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa un dicho popular de su época. Un dicho popular que entendían muy bien los corintios. En esa lectura que hicimos hoy temprano y que termina diciendo allá, Pablo, no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay voces que te pueden corromper. Está diciendo Pablo. Y él está citando, óigalo, esto es interesante en la revelación bíblica, porque Pablo está citando a un poeta griego. Y ese poeta griego llamado Menandro era griego, conocido muy bien por los corintios. Pero ¿por qué razón Pablo tuvo que mencionarlo así, tal cual lo hemos leído hoy? No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que está intentando decirle a usted y a mí el apóstol Pablo desde el primer siglo hasta el día de hoy.
Lo que Pablo está diciendo allí es que, mis hermanos, el contexto, veamos el contexto de 1 Corintios 15. Y lo que Pablo está destacando allá es una gran verdad a la cual ellos se han prestado para entrar en duda e incluso negarla. Y la gran verdad que Pablo describe allá en 1 Corintios 15 es nada más y nada menos que la resurrección de Jesucristo. Óigalo, hermanos, Pablo les está diciendo que si ustedes entran en duda acerca de la gran verdad de la resurrección milagrosa de Jesucristo, si se pone en duda eso y si se niega eso, entonces también es negar otra cosa. Es un efecto dominó a la inversa. Es que si tú niegas y si tú dudas de la resurrección milagrosa del Señor, entonces estás negando también la muerte del Calvario. Porque esa muerte tuvo un propósito milagroso. Es Jesús el impecable. Es Jesús el sin pecado que por nosotros fue llevado a la cruz por nuestro pecado. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, entonces estamos negando el gran propósito de su muerte. Y si negamos el propósito de su muerte, entonces estamos negando también su vida y sus obras a lo largo del tiempo que Él transcurrió en esta tierra. Y si negamos eso, entonces también estamos negando la encarnación misma del Hijo de Dios. ¿Sabe usted cuánto hay en juego entonces? Hay mucho en juego. Y por eso dice Pablo, ustedes han empezado a dudar de la resurrección. Y Pablo les está instruyendo, ustedes no tienen que bautizarse por los muertos, porque se creía, ¿no? Y eso creen los mormones, que bautizarme yo por alguien que ya murió hace a la persona salva donde quiera que se encuentre. Eso no es cierto. Y Pablo les está diciendo también, oigan, ustedes aseguren esta verdad. Porque Jesucristo es la primicia de lo que nos va a tocar a nosotros, dice Pablo, no, ser resucitados en gloria y en victoria. Hermanos, cuando nosotros venimos a este punto vertical, es que también tenemos que tener en cuenta, sí, que el Señor quiere que nuestro día y nuestra rutina no sea normal. Es que no podemos decir que podemos tener un día normal sin la palabra de Dios. De ahí la gran necesidad hoy de nuestro tiempo, como lo ha sido a lo largo de la historia, que cada cristiano sea responsable de su vida espiritual. Pero déjeme decirle algo. Si usted esta semana, por ejemplo, ha transcurrido y usted se ha sentido cómodo sin tener palabra quieta, palabra de Dios en su mente y en su corazón, créame, usted va como el cangrejo para atrás. Y aquí Pablo, porque de lo contrario, dice Pablo, y le va a citar otro dicho, por cierto. Miren, este Pablo me encanta. No solamente les ha dicho, miren, no se engañen. Las malas conversaciones y las malas conversaciones aquí en el contexto de Corintios 15 tiene que ver con aquellas voces que les hacen a ustedes dudar de la verdad bíblica. Y si ustedes niegan la verdad bíblica, entonces se van a acoplar a lo que para los corintios también les era bien conocido a la perfección que era. Ustedes van a decir entonces, comamos y bebamos porque de todas maneras mañana moriremos. A fin y al cabo la vida solo es una y hay que disfrutarla. Qué barbaridad. Saben, hermanos, de veras debemos de dar gracias a Dios por Pablo y por el celo de este hombre para invitarnos a tomar en serio lo que es la verdad de la palabra, de esta voz de Dios. Y entonces venimos a algo práctico también. Porque hay quienes que están oyendo otras voces, óigalo, que han dejado de congregarse. Porque están oyendo otras voces. Y entonces ahora su espiritualidad ya no es en comunión unos con otros. Créanme, ustedes no se imaginan cuánto yo necesito de la iglesia para crecer. No saben
¿Cuánto tiene usted para edificarme a mí? Y pero muy excepcionalmente, voy a estar ausente el día domingo, por cualquier razón, pero no saben cómo extraño estar en la iglesia. Y esta mañana lloraba por ustedes y le decía al Señor, wow, Señor, qué hermoso es ir a estar con tu familia. Ese es un regalo que nos tenemos. Pero hay quienes que ya superaron la etapa, ¿saben? Ya no se congregan, ya superaron la etapa. Entonces ahora lo que se conforman es a una espiritualidad cibernética. ¿Ya? Está bien, hay razones comprensibles. Hay trabajo, hay enfermedad, qué sé yo. Pero hombre, son esas cosas excepcionales, ¿no es cierto? Entendibles, claro que sí, pero el que a alguien se le haya hecho costumbre ya no ir a la iglesia, ya eso es para preocuparse. Entonces ya no se congregan y su espiritual es más cibernética, es virtual. Hay quienes que escuchando otras voces ya no se relacionan con Cristo y entonces ellos piensan que pueden estar acomodados y sentirse normales sin relacionarse con Cristo por escuchar otras voces, porque han escuchado esa voz de allá afuera que les dice, ¿sabes qué? Es que leer la Biblia, es que eso de ir a la iglesia, es que eso de ser cristiano, eso es ser fanático. Pues yo prefiero ser fanático, aunque hay una distinción entre ser fanático y ser radical. Porque una persona fanática hace las cosas sin sentidos, aun cuando está equivocada. Pero una persona radical es que vive en las verdades que Dios nos ha dado, ponerse en ellas. Pero hay otras voces allá afuera que muchos adoptan y se dejan gobernar, lo que hemos dicho, por toda clase de plataformas sociales. Los entretienen, los distraen. No, si solo son sombras. No, si es inofensivo. No, si no te causa nada. Al contrario, te provee una open mind. Y de tanta open mind, entonces se están llenando de basura. Ahora son otras las voces que persuaden a los cristianos, hombre, a disfrutar y piensan que se puede ser normal viviendo la vida lejos de Dios, sin la voz de Dios. Algunos piensan que es normal eso, pero en el fondo lo que ofrecen, mis hermanos, es desastre. Lo que ofrecen es calamidad. Y entonces tenía razón el proverbista cuando dice, no, come y bebe, te dirá, y después te hará vomitar. Tenía razón el proverbista cuando dijo, no, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Es que tenía razón Moisés cuando en el capítulo 3 de Génesis escribió cómo fueron las cosas desde el principio. ¿Cómo es que ese enemigo se te planta día con día? ¿Acaso no fue Satanás mismo que se le presentó a Eva, a Adán, y le dijo, con que Dios les ha dicho, no vas a morir, ya vas a ver que no vas a morir? Y efectivamente así fue. Tomó el fruto, lo mordió y no murió. ¿Viste? No moriste. ¿Ya? Pero la vida desde entonces quedó condicionada a la muerte. Y mis hermanos, podemos estar oyendo voces que nos influencian y que nos alejan de Dios. Podemos estar oyendo voces que nos influencian y que nos meten en conflictos que después no sabemos manejar, cuyas consecuencias se vuelven irreversibles. Y entonces la verdad con que nos vamos el día de hoy es esta. Hermanos, las voces influyentes sin Dios te encausan al desastre. No esperes otra cosa. Las voces influyentes sin Dios te encausan al desastre. No esperes que el enemigo tenga una buena opinión de ti. Y no esperes que el enemigo
Tú puedes estar confiado con una aparente cordialidad que el enemigo te presente. Pero lo que sí va a buscar es decirte que solo son sombras, que son cosas inofensivas y que tú puedes ser normal viviendo con ellas. Pero Dios nos dice que te pueden encauzar al desastre y a la derrota, como lo sufrió este hombre. Y con eso oramos. Padre, muchas gracias por traernos para precisamente escuchar tu voz, Señor. Danos ese celo por tu palabra. Señor, ese celo de detenerte, detenernos para ti. Yo oro que tu Espíritu Santo, Señor, nos anhele de tal forma que vengamos a tu recinto santo, Señor, a tu presencia. Que cada uno guste y que tú gustes también de tus hijos, Señor, en comunión, conociéndote cerca de ti, para meternos y mantenernos en el propósito que tú tienes para cada uno. Señor, danos el discernimiento, danos un corazón entendido en tu palabra, con tu sabiduría, para discernir el mal con todas sus apariencias buenas, con todas esas sombras, Señor, que se nos acercan como cosa inofensiva, para que podamos mantenernos viviendo, agradándote en la gracia que tú nos muestras día con día. Señor, yo pongo en tus manos esta iglesia y que nos haga ser a cada uno, Señor, hijos de tu palabra, con tu palabra en nuestro corazón y mente, para saciarnos de ti cuanto querramos, Señor, y que de esa manera podamos sentir el gozo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu voz y tu palabra para nosotros el día de hoy. Te bendecimos y te damos la gloria. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. En Cristo Jesús lo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Qué se tiene para hoy en la tarde? Mucha agua.